Empezar por los acuerdos. De lo que he escuchado, especialmente de las iniciativas legislativas, me parece correcto, con un par de matices. Uno, matiz. Hoy en este momento se hablaba de que yo digo que van en la buena dirección. Lo que pasa es que lo que he escuchado de lo que está en este momento en el horno y de lo que leí del famoso documento de la transición, hay un par de cosas que chirrían. Hoy, para que funcionara un sistema de renovables en España, harían falta unos 10.000 megavatios de bombeo. Y eso tiene alguna dificultad. Y también estoy de acuerdo que se ha perdido la planificación. España consiguió meterse más o menos en precios normales de la energía cuando hubo planes energéticos nacionales. Yo también estoy de acuerdo de que hay que tratar no solo el tema eléctrico, sino el conjunto del sector energético. Entre otras cosas, porque España tiene un agujero del 70% dentro del conjunto de la energía. Y alguna de las facetas es prácticamente imposible de cumplir. Y ahora voy con los desacuerdos. Primero, alguien que tiene una dependencia del 70% de una fuente que le es imprescindible, no puede tener precios baratos. El precio al público tiene que ser caro, elevado, y tiene que disuadirse el consumo de ese tipo de bien. Otro tema es que haya ciudadanos que tengan necesidades, pero eso no se hace en base a tocar el conjunto, sino atender a esos ciudadanos. Segundo tema, hay algo que, tanto en lo que he escuchado como en lo que he leído hasta ahora, hay un error de principio, de base. Hablar en el tema de la energía, de cualquier energía, de mercado libre, transparente, es una estupidez. No existe en ningún lugar del mundo. De hecho, los mercados más justos, el mercado más justo, el más equilibrado es siempre el entre estados. Cuando ha habido operadores tan potentes como los que operan en ese campo, que son privados y que están al beneficio, ese mercado no puede ser nunca, no puede pasar nunca de un oligopolio mundial o oligopolio nacional. No existe posibilidad ni de transparencia ni de mercado libre sin una gran presencia pública, una gran presencia de los estados. Presencia pública no significa nacionalización. Nosotros lo intentamos con aquella nacionalización de la creación de red eléctrica española, con las grandes redes de distribución y el famoso dispatching que equilibra el sistema. Entonces, primer desacuerdo. Se parte de un error básico. En este tema no existe ningún tipo de mercado libre, ni existe ningún tipo de mercado de transparencia y no es posible. Y segundo, es un bien escaso no solamente para España. Desde 1986, con el informe GRO, aquella de las tesis del desarrollo sostenible, se sabe de que no existe, literalmente decía, ninguna fuente, ni ninguna combinación de fuentes de las que existían en 1986, que siguen siendo las mismas que hay en este momento, que sea capaz de subvenir las necesidades humanas en los términos de un desarrollo razonable para el bienestar. Así pues, de acuerdo, que me suena bien alguna de las iniciativas, especialmente las parlamentarias, me suena razonable el tema de la planificación y me suena mal, y estoy en absoluto desacuerdo, con lo básico. No existe energía suficiente, se sabe desde 1986, y el precio de aquello que es muy escaso tiene que ser disuasivo. Así pues, yo con eso termino. Gracias, Isidoro. Hay unas manos pidiendo. Os pediría, ¿podéis esperar por si alguno de los ponentes quiere contestarle a Isidoro? Por favor, ¿alguno de los ponentes quiere contestar o complementar lo que dijo Isidoro? Espera un poco, que vale, espera un poco. Yo mismo. A mí me gustaría darle la razón en que no existe el mercado libre en el sector energético, ¿vale?
unas infraestructuras, o sea, la generación energética es carísima. ¿Y quién puede permitir eso? Multinacionales muy potentes que al final son las que manejan todo el sistema, ¿no? Realmente en la subasta de renovables se le está intentando dar entrada a pequeños inversores, pero es una penetración realmente irrisoria, ¿no? Es cierto que en España se cometieron muchos errores en el pasado y que ahora los estamos pagando, ¿no? La privatización total del sector energético, al igual que de otros sectores, pero en este caso, lo del sector energético ha sido un error y es un error que a nosotros estamos arrastrando, ¿no? Hay que pensar que se da la casuística, o sea, la ironía, por ejemplo, que en el caso de Endesa la ha comprado Enel, que el 30% pertenece a la hacienda pública italiana. Entonces, claro, realmente los beneficios, los dividendos que está generando Endesa, pues 1.500 millones de euros de beneficio neto este año, resulta que estamos sacando a Italia de la crisis, ¿no? Cuando nosotros nos hundimos más en ella. Es cierto que no existe un mercado libre, tú no puedes comprar la corriente a quien quieras, existe un mercado regulado, esto es un mercado regulado, un mercado tutelado y bueno, yo creo que somos víctimas de errores del pasado y que tienen difícil solución, ¿eh? Sí, yo añadir solamente una cosa. Lo del precio disuasorio que tiene que haber por el hecho de que tenemos una dependencia energética, eso es precisamente lo que se pretende hacer. España tiene recurso renovable que permite incorporar energía renovable a la electrificación y tiene dependencia exterior de combustibles fósiles y precisamente la reforma de la fiscalidad va en esa dirección, va en gravar más las fuentes primarias energéticas más contaminantes y las que tenemos más dependencia exterior para enviar señales hacia la electrificación, por ejemplo, para que sea más conveniente utilizar fuentes de energía de las que somos menos dependientes, como por ejemplo puede ser pues, la generación eléctrica renovable. O sea que sí, en ese sentido estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Isidoro. Gracias, Germán. Miguel, ¿quieres contestar algo a esto? Sí, no, solo me gustaría poner de manifiesto que cuando me refería a esas dudas y esas sospechas de la ciudadanía, pues agradezco que se acaben de confirmar, que colaboradores y asistentes a esa actividad, pues parece que así lo confirman, ¿no? Evidentemente, el mercado, esa sospecha de que no es transparente, parece que estáis todos de acuerdo, y en cuanto al efecto disuasorio o al elemento disuasorio del precio, no solamente vamos a hablar en relación con las materias primas necesarias para producir electricidad en determinada modalidad, sino que parece realmente que todo va dirigido no solamente el mercado, sino también la conformación de la tarifa para que el consumidor empiece a ser consciente, yo diría por las malas, de que tiene que empezar a reducir su consumo energético en el hogar. Un añadido, es todas las fuentes primarias, no solamente la electricidad, todas las fuentes primarias. El precio al consumidor final tiene que ser disuasorio, no vale solamente los intermedios, es lo que sostenía. Bueno, no hay grandes desacuerdos con lo que he escuchado. Isidoro, te rogaría que pidieras la voz, porque hay otros compañeros que quieren intervenir. Guevara, por favor. Rogelio, espera. Dale entrada. Voy. Mira, yo soy de una asociación, me dedico un poco a difundir un poco todas estas cosas de las energías. Ahora con lo que nos ha caído con el junio, el 1 de junio, pues bueno, la gente está más despistada de lo que estaba antes, mucho más, porque no entienden que existen 3 tramos de electricidad, 2 de potencia y todas estas cosas. Para ser corto, uno de los problemas que se están planteando la energía, que si tenemos, que si somos dependientes y tal. Desgraciadamente he llegado tarde, no he podido oír a Germán, que es el portavoz socialista de la Comisión de Transición Ecológica, pero hay una cosa que sí yo tengo en la cabeza metida, que el autoconsumo. En la vivienda tenemos los techos de nuestras casas para poner nuestras placas solares, porque, sin embargo,
no existe una subvención clara, sobre todo hablando de pobreza energética, vamos a hablar de otra cosa, una subvención clara para paliar la pobreza energética, porque tengo entendido que aproximadamente la media de consumo en España en los hogares es 4,5 kilovatios. Sin embargo, cuando se hace alguna ampliación para subvencionar o cualquier cosa, llegamos hasta 10. Oiga, si es 4,5 la media, el pobre está por debajo de los 4,5. ¿Por qué no fomentamos, por qué no subvencionamos en general, pero sobre todo al pobre, el techo de nuestras casas y les permitimos que tengan su propia energía, si por encima del 60 o el 70%? Una. Cosa que no he visto que en las políticas del Partido Socialista se estén llevando a cabo, ese tipo de subvenciones. Ni siquiera a nivel nacional y menos a nivel regional o local. Dos, voy a enlazar esto con el cambio de tarifa y lo que decía Miguel López de Unión de Consumidores. Mira, hay otra de las cosas que tampoco hace la administración, ni siquiera la Unión de Consumidores o los consumidores en general. A mí, la Energy 21, que es dependiente de Unelco, de Enel, bueno, yo qué sé, al final le cambian tanto de nombre que sería complicado. A mí me cambiaron la potencia del contador sin yo enterarme. Me vine a enterar 3 meses después. Y aquí no hay nadie que defienda al consumidor. Ese es un gran problema. Claro, me cambiaron la potencia, pero para más. ¿Y qué significa el potencia para más? Que por el coeficiente de potencia que llamamos, estás pagando 5 o 6 euros más al mes. Sin yo enterarme de que me han cambiado el contador y la potencia. Pero claro, cuando te vienes a dar cuenta, dices, coño, si llevo 6 meses pagando 6 euros más. El gran beneficio de las empresas distribuidoras y, perdonad la expresión, la mamandurria que nadie corta, ni el gobierno en consumo, ni las comunidades autónomas, ni siquiera los consumidores son capaces de meterle caña a todo esto y menos entre grandes empresas que son el... Y ya voy a terminar. Sobre el bono social que también se ha hablado. Mira, el bono social para mí es un triste método porque nos dan entre el 20 y el 40%, pero estamos delante de no solamente del 25 o el 40%, que viene la empresa de marras a concedértelo, si es que te lo concede, pues yo he visto de gente que lo tenían y después se lo han denegado cuando han tenido que renovarlo. Acojonante, perdonad las expresiones, pero soy así, acojonante. O sea, no, usted ya no tiene derecho. ¿Por qué? No hay explicación, porque claro, un individuo pobre con una brecha digital grandísimo, tener que luchar contra una empresa que tiene un gabinete de muro, pues es difícil. Entonces, ¿cuál es el problema? Que en la brecha digital volvemos a encontrarnos con el bono social con otro gran problema, que es que el 90% de las acciones tienes que hacerlas ante un ayuntamiento. Y si el ayuntamiento no tiene conciencia social, el bono social tiene que depender de estar o no estar dentro del padrón, de los servicios sociales, del no sé qué, de tal. Y en definitiva, esa brecha digital, que el más pobre es el que más sufre la brecha digital, ni siquiera sabe que existe el bono social. Ya no te digo eléctrico, ya no te digo el energético, estoy hablando desde Canarias, ¿eh? Ya el energético aquí y el gas pues es una cosa que es muy residual, porque la gente lo que hace es comprar la botellita de butano, que tampoco se sabe cómo vas a pagar tú la botella de butano, que se le correspondería quizá a la administración de Canarias, ¿no? Por eso te digo que esos son 3 temas que a mí me llaman muchísimo la atención y que no veo soluciones dentro de la administración. No queremos grandes parques eólicos, no queremos la eólica, queremos que nos permitan y que nos subvencionen el techo de nuestras casas que ya están tropizados para poner nuestras placas solares. Y de ahí evitaremos que Red Eléctrica esté pidiendo dinero para ampliar la ESA, que la opacidad de los sistemas de la hidráulica, pues, llueve mucho, sube la luz. Fotovoltaica, porque hay un día de sombra, sube la luz. Lo otro,
evitaremos que, si nosotros somos capaces de administrar nuestras propias energías, evitaremos el problema de las grandes empresas. Es un camino muy largo, pero es un camino que hay que empezar ya. Gracias. Gracias, Guevara. No sé si, Germán, te sientes aludido. Sí, bueno, voy a contestar un par de cosas de lo que ha comentado. Lo del cambio ese de potencia que te hicieron no puedo opinar, me parece que no es legal. Posiblemente Miguel pueda aportar más información, pero eso es una cuestión diferente. Lo del tema del autoconsumo, bueno, ahora llega el autoconsumo. El bono social sí lo tramitan las empresas, pero hay unos parámetros establecidos, que es un factor, realmente, disculpadme, no sé exactamente, pero hay unos factores de IPREM, ¿no? De si estás en 1, 1,5, 2, etcétera, o si hay un grado de discapacidad o dependencia reconocida, o creo que hay víctimas de violencia de género, víctimas de terrorismo, etcétera. Y hay unos parámetros establecidos. Entonces, si se está dentro de esos parámetros, se concede. Y si no, es posible que cambien de un año a otro. Tiene que ver con la renta, los que son el IPREM. No voy a entrar. Es posiblemente haga falta mejorar la manera en la que se otorga el bono social eléctrico y el bono social térmico, que van aparejados. El tema del autoconsumo, precisamente, no sé si hoy, esta mañana o ayer, creo que ha sido esta mañana. Los días, cuando voy a Madrid se me cruzan los días del calendario. Creo que ha sido esta mañana, se ha anunciado un paquete de ayudas de 1.320, 1.350 millones de euros para instalación de autoconsumo y almacenamiento detrás del contador. O sea, autoconsumo y almacenamiento propio. El autoconsumo es una de las vías más importantes para mejorar tanto el sistema como el precio, para todos, no solamente para quien se instala autoconsumo. ¿Por qué? Esto es como la vacuna. Si de la hora que estamos con la COVID, si yo me vacuno, me protejo. Sí. Si nos vacunamos las suficientes personas, nos protegemos a los que estamos vacunados y protegemos a los demás por la famosa inmunidad de rebaño, ¿no? Cuando se llega a un porcentaje. Y el autoconsumo es igual. Si yo tengo autoconsumo, yo me rebajo el precio para mí mismo. Si suficiente gente tiene autoconsumo, baja la demanda, y si baja la demanda, en la captación de precios en el mercado, lo que se hace es que vayamos hacia precios más bajos, con lo cual, al caer una serie de megavatios hora por el autoconsumo, conseguiremos que no entren el resto de tecnologías. Y eso, por una parte, nos da una solución a uno de los problemas que tenemos, que es el de la gestión energética de las renovables, porque el autoconsumo debe ir aparejado a una cantidad X de almacenamiento detrás del contador. Y segundo, pues porque evidentemente al bajar la demanda hace que podamos manejarnos, que podamos movernos dentro de las tecnologías de generación eléctrica que sean más baratas y más convenientes. Gracias, Germán. Rogelio, creo que querías intervenir, ¿no? Rogelio. Oye, ponga voz. Que marques a voz. Rogelio. Ya está. Ah, ok. Yo haría, en primer lugar, haría una pregunta, ¿no? que me trasladan, que es, la gente dice, ¿qué debo hacer? ¿Mantener la tarifa libre o la tarifa regulada? ¿No? Es una pregunta, si me podéis contestar, ¿no? Parece ser que algunas personas le hicieron el cambio sin decirle nada, y ahora se encuentran con ese cambio. Bueno, dejando a un lado eso, que es una pregunta que ya digo, me trasladan, yo lo que diría es que veo que en España, como parece ser que en una buena parte del mundo, lo que hay es un oligopolio que controla uno de los elementos más importantes de la vida, ¿no? Que es la energía. Y además, pues hay algunos estados que tienen una presencia en las energéticas, pero nosotros incluso se lo vendemos al Estado italiano, le vendemos las energéticas nuestras, ¿no? O sea que nosotros
realmente en este momento no tenemos control ninguno sobre el tema de las energéticas, a no ser, naturalmente, lo que se pueda legislar, ¿no? Pero estamos metidos pues, en un mundo tremendamente complejo, en donde además pues, hay estos gastos que debemos pagar nosotros, que yo me pregunto por qué los tenemos que pagar nosotros, ¿no? Estos gastos relativos al CO2, ¿no? El pago que estamos haciendo, ¿no? De algo que no tiene nada que ver con nosotros, ¿no? Que tiene que ver con las industrias. Debería repercutir sobre las industrias, no sobre los ciudadanos, ¿no? Y también lo que estoy viendo es que ahora se dice que va a haber una reducción del IVA, pasando a otro tema, y resulta que parece que la reducción es por encima de los 10 kilovatios, cuando todo el mundo tiene 4,5. No sé, a lo mejor me estoy equivocando, ¿eh? Me lo aclaráis porque a lo mejor me estoy equivocando, pero es lo que estoy viendo yo, ¿no? Y a mí me parece pues, que estamos los ciudadanos pues, un poco vendidos. Lo que sí me parece muy positivo es la intervención de Germán Renau, porque crea una expectativa de futuro que yo desconocía, aunque bueno, el gobierno va apuntando cositas, pero yo creo que hace falta un trabajo pedagógico, ¿no? Complejo, porque hay que explicar algo que es tremendamente amplio y difícil, ¿no? A personas pues, que tienen una formación muchas veces pues, bastante limitada para comprender estas cosas, ¿no? Pero habrá que buscar una pedagogía clara para que la gente lo entienda, ¿no? Porque si no, esto se convierte en un completo bulo, ¿no? Pues, es una especie de piedra que va rodando ahí y que no sé a dónde nos lleva. Nada, muchas gracias. Si me permitís, como moderador y como Rogelio dejó en el aire varias preguntas, yo las voy a distribuir en función. Diría, si os parece bien, Miguel, por ejemplo, hay un tema que señala Rogelio que se tocó aquí, que es cómo es posible que la gente, mucha gente, y eso es verdad, no sepa en qué régimen está y qué debe hacer desde el punto de vista del consumidor. Después, Germán, te toca a ti, pero Miguel, como digamos, secretario de UCEGAR, eso bueno, lo sabes, es cierto. Bien, contesto, Manuel, a lo que me formulas, pero permíteme muy brevemente, por algunas cuestiones como las que planteaba Guevara, por ejemplo, dar también una visión al respecto. Comparto plenamente con él el funcionamiento anómalo completamente en la gestión del bono social. Yo nunca se la habría encargado a las propias empresas que la comercializan. Y Germán, con independencia de que los parámetros y los elementos que pueden determinar el acceso o no, o que pueda ser beneficiario del bono social, estén perfectamente definidos, la realidad es que la última palabra la están teniendo las empresas comercializadoras. Esto es lo que está ocurriendo. Aquí se están eliminando sin más. No tiene ningún sentido. Yo os puedo hablar en primera persona, soy titular de una familia numerosa de categoría especial. Lo que no tiene ningún sentido es que yo tenga que estar dando explicaciones a una empresa comercializadora cuando yo tengo un título con una validez hasta el año 2023. No sé por qué tengo que decirle yo a los señores de Gas and Power que todos los años tengo que ir a renovar un bono, por ejemplo, ¿no? O que una persona que pueda estar en unas condiciones económicas determinadas tenga que también estar yendo permanentemente a renovar. El papel de las administraciones, de los departamentos sociales de las administraciones y especialmente de las locales sería fundamental. Guevara, te sorprendería si supieras cuántos ayuntamientos directamente por cuestiones que son pura política han decidido no echar una mano en este tema y han preferido dejarlo. Cualquier tipo de medida que alguna basta que la ponga en marcha A para que el que esté en el otro lado y sea B decida no ponerla en marcha. Aquí en Galicia tenemos claros casos de ayuntamientos muy grandes que han tomado esa decisión. Bien, con respecto a lo que te hicieron, es un claro ejemplo. Sí voy a decir que por lo que te ha pasado con la potencia no te ha pasado a ti solo, le ha pasado a mucha gente, pero es que a miles y miles de personas les han cambiado del mercado regulado al mercado libre de un día para otro y sin haberse enterado. Eso ha sido una realidad y es cierto, y te doy la razón, en que muchas administraciones de consumo no han sido lo suficientemente contundentes.
Yo, en este caso, quiero decirte, los asociados de la Unión de Consumidores de Galicia creo que están lo suficientemente bien defendidos en el caso de que les ocurra una circunstancia como esta. Y yo te invitaría, si no lo eres, a que formes parte de una organización de consumidores. Cuanto más seamos, seguramente más cosas podremos conseguir. En relación a lo que me comentabas, Manuel, realmente en la pregunta, ¿cómo es posible? Yo me planteo, ¿cómo es posible que desde el año 2009, cuando empiezan a aparecer en escena multitud de empresas comercializadoras, a día de hoy, no sé, yo creo que he perdido la cifra, podríamos estar hablando de más de 300, ¿cómo es posible que más de la mitad de los españoles hayan cambiado de empresa para irse a un mercado y a un sistema en el que pagan más, de media pagan más y además tienen menos derechos? ¿Esto cómo se ha hecho? Con una campañas comerciales y de marketing muy agresivos, sabemos que las ha habido. Se le ha puesto un pequeño coto recientemente para prohibir que se puedan vender, comercializar electricidad puerta a puerta, pero durante años han campado a sus anchas estas empresas. No ha habido ningún tipo de control. O sea, las situaciones han sido verdaderamente dramáticas y no se ha actuado con ninguna contundencia. Por eso decía que es muy importante la labor pedagógica, Germán, es fundamental. Si le queremos explicar a la gente lo que está pasando, desde luego un gobierno tiene que poner en marcha actuaciones dirigidas hacia esto. No lo hace el gobierno, que es quien diseña esta estructura, y no lo está haciendo la administración local, que es la que está más cercana al consumidor. No quiero extenderme demasiado, Manuel, pero ¿qué más nos conviene? Yo lo que sí le diría a la gente es que a día de hoy no es el momento de hacer experimentos. Estamos en verano, los hacemos con gaseosa y un poquito de vino tinto o vino blanco a gusto. Vamos a esperar precisamente a que amaine esta tormenta que estamos viviendo ahora, porque nos puede llevar muy probablemente a tomar decisiones equivocadas. Podemos acabar tomando la decisión de contratar con A o con B, que nos ofrece tranquilidad o estabilidad en el precio de la factura, y al final de año a lo mejor nos hemos llevado una sorpresa muy desagradable. Este no es el momento. Vamos a esperar, vamos a ver nuestra primera o nuestra segunda factura, a ver qué consecuencias reales y qué efecto va a tener en nuestro hogar, en nuestra economía, para que podamos adoptar medidas en cuanto a cómo discriminar nuestro consumo, si contratamos más o menos potencia Guevara a una hora del día o a la otra, si podemos planchar más o planchar menos durante el fin de semana, lo veremos, pero no es el momento ahora de tomar ninguna decisión. Precisamente lo dije en mi primera intervención. A río revuelto, ganancia de pescadores. Esto es lo que está empezando a ocurrir de nuevo. Se está empezando a acosar al cliente, al consumidor, para que cambie de empresa, ofreciéndole mayor tranquilidad y mayor estabilidad en los precios. O ofreciendo descuentos también, muy habitual. Curiosamente, siempre el porcentaje es muy interesante, pero nunca se nos dice cuál es la base de este descuento. Gracias, Miguel, sobre todo esta parte de non é momento de facer mudanzas. Germán, te tocaba una parte en la intervención de Isidoro. Sí. Bueno, me voy a meter un momento en la parte de Miguel también, porque preguntaba si era mejor la tarifa libre o regulada. Y desde el gobierno es cierto que no se hace una campaña oficial de información, pero se contesta siempre, y la propia vicepresidenta lo ha dicho en alguna comparecencia en el Congreso, regulada. Y la explicación es muy, muy sencilla. La tarifa regulada marca los márgenes máximos que puede tener una comercializadora, y la libre pone el margen que quiere, no va a poner un margen inferior que la regulada. O sea, es una cuestión de lógica en sí misma. Y siempre yo creo que las organizaciones de consumidores y la propia CNMC han publicado estudios y comparadores, y siempre es mejor la tarifa regulada. A pesar de que, evidentemente, al estar ligada al mercado diario puede tener fluctuaciones muy grandes de un día al siguiente. Luego había una pregunta también de Rogelio sobre el tema de lo del IVA, que preguntaba si era por encima de los 10 kilovatios. Es por debajo de los 10 kilovatios, es hasta 10 kilovatios, lo cual hace que cubra al 98% de los hogares, más o menos, salvo excepciones, y al 70 y tantos, 72, 73% de los comercios. No sé si había alguna otra cuestión, pero he leído ahí en el chat ahora mismo que preguntaban por el tema de la energía nuclear. Y sí que me gustaría comentar una cosa de la energía nuclear, porque la pregunta es: hace años hubo un debate sobre la energía nuclear, que es más barata y más limpia. Francia genera mucha energía procedente de nucleares y España la compra, que si es una cuestión de doble moral. Bueno, no es más barata, no es más limpia.
Francia genera mucha energía nuclear y si miramos el mercado diario de precios, Francia y España tienen exactamente los mismos precios todos los días, prácticamente. Hasta el punto de que los intercambios entre Francia y España son diarios, constantes y en las dos direcciones. Nosotros compramos electricidad a Francia y Francia nos compra electricidad a nosotros en función de si es más barata o más cara en cada hora. O sea, no es una cuestión de moral. Tampoco sabemos si estamos comprando la electricidad que generan las nucleares o cualquier otro sistema, porque está toda junta. Las nucleares, ahora que se ha publicado, se ha anunciado el anteproyecto de ley del recorte del dividendo de carbono, que las afectadas serían las hidroeléctricas y las nucleares y posiblemente las eólicas anteriores a 2005, la respuesta de Foro Nuclear de Ignacio Araluce hace 2 días fue que no puede ser, que eso es un despropósito porque la nuclear por debajo de los 56, 57, 58, 60 euros el megavatio hora, no es rentable. Es que estamos hablando de que el precio razonable del mercado español de energía está por debajo de los 50 euros el megavatio, o sea que la energía nuclear no es rentable de ninguna de las maneras. En enero hubo una subasta de renovables y el precio a largo plazo quedó fijado en 24 euros. Estamos hablando de menos de la mitad de la renovable frente a la nuclear. Y la nuclear, cuando se habla de que la nuclear es gestionable porque no depende de que haya sol, la nuclear no es gestionable. Al igual que si no hace sol no obtenemos energía fotovoltaica y si no hace viento no tenemos eólica, no la podemos encender, la nuclear tiene el problema contrario, es que no la podemos apagar. Y por eso en la subasta entra a precio cero. Porque si no se le compra la energía, tiene que instalar reactancias para absorber la energía que está produciendo y le cuesta más dinero no venderla que venderla a precio cero. O sea, es el problema contrario. La nuclear es una cuestión totalmente diferente. Y aquí la decisión, la moratoria nuclear, se adoptó en los años 80 y estamos en un proceso de cierre ordenado de nucleares y es que no son rentables. Y no son rentables las que están amortizadas. O sea, construir una central nuclear nueva sería impensable porque es que no sería rentable de ninguna de las maneras. No sé si me he dejado alguna pregunta por ahí en el aire antes. No me gustaría que se me quedase... Isidoro, ¿os satisfecho? Vamos a ver, Isidoro. Sí, un añadido. Yo fui uno de los promotores de la moratoria nuclear. Entonces la fijamos en 7.200 megavatios y descendiendo y descartamos llegar hasta los 14.000. Y el problema que tiene la nuclear es que no es rentable. Pero no de ahora, es de hace mucho tiempo. Por lo que decía, si no tienes una gran instalación de bombeo que sea capaz de absorber los 1.000 megavatios que tiene una unidad de nuclear, tiene que funcionar siempre al 100%, o si no, simple y llanamente hay que pararla. Es el problema contrario de las renovables, no se puede apagar. Justo el problema de las renovables. Pero, por cierto, las dos cosas se podrían resolver si tuviéramos una capacidad infinita de bombeo, pero no la tenemos. Y es muy complicada porque hay que hacer pantanos nuevos y hay que conectar pantanos. Y aquí en España, si ya cuesta poner un molino de eólica, imagínate si tuviéramos que hacer pantanos, muchos. Sería prácticamente inviable. Bueno, esa cuestión es otra cuestión que está en debate porque sabéis que empiezan a vencer muchas concesiones hidráulicas. Se pueden recuperar, efectivamente. Y claro, y hay un debate muy interesante ahora público que es recuperar esas concesiones hidráulicas para o crear una empresa pública o... Sí, un gestor público, perdona, un operador público potente puede empezar prácticamente con todos los que van a ir caducando. Exacto, además... ese es el debate que hay abierto ahora mismo, que sería en lugar de no sé, nacionalizar una eléctrica, se podría ser crear una empresa pública para absorber estas hidráulicas que están ahora mismo venciendo las concesiones para crear una reserva nacional de almacenamiento por bombeo, por ejemplo. Sí, habrá que ver las concesiones son a 75 años, con lo cual todas las que empezaron por los años 50, 60 deben estar a punto de caducar. Una cosa, aprovecho porque me parece que Rogelio había hablado, y si no, pues lo añado yo, de hasta qué punto la situación de oligopolio condiciona la fijación de los precios. Pues totalmente. La realidad es que es una disfunción del mercado. Antes lo habéis dicho, creo que lo habéis dicho alguien de los que ha intervenido antes. España es una anomalía. En España el sector eléctrico está 100%
en manos privadas y es una anomalía si miramos que en el mundo, la suma global, aproximadamente el 60% de la generación eléctrica global está en manos públicas, está en manos estatales. Hay países en los que es el 90% y hay países en los que es el 10%. Pero que en España sea el 100%, esto son errores del pasado que se cometieron. La teoría, ¿no?, de la mano invisible de Adam Smith aquí no funciona. Yo creo que es obvio que el mercado en un bien esencial en manos de unas pocas empresas no puede funcionar de ninguna de las maneras. No funciona en nada que sea esencial. Vemos el sistema sanitario en Estados Unidos, vemos todo este tipo de disfunciones que no funcionan. El sector eléctrico, sector energético en general y el eléctrico muy en particular, por el hecho de que sí es un bien de primerísima necesidad para todos los hogares, creo que hace falta una reforma muy en profundidad y no es mal momento para empezar a generar el debate. Es mal momento para tomar decisiones. Es verdad, y lo ha dicho Miguel hace un momento también. En tiempo de tribulación no hacer mudanzas. Ahora mismo se podrían tomar decisiones muy malas y algunas de las iniciativas que ha habido en el Congreso estas últimas semanas eran trampas al solitario, ¿no? Lo de retirar de la factura todos los costes regulados y llevarlos a presupuestos generales, pues oye, lo pagamos los mismos. Lo pagamos los mismos con la diferencia de que en la factura el 70% de la energía la consumen las empresas y el 70% de esos pagos lo hacen las empresas y los presupuestos generales, los hogares, las familias, los particulares, contribuimos 4 veces más que las empresas, con lo cual estaríamos pagando muchísimo más. Entonces, es algo que va a ser una reforma estructural y que tiene que durar mucho tiempo, debe tener una reflexión calmada y muy, muy bien estudiada. No se puede legislar en caliente con cuestiones como esta porque se pueden cometer errores muy graves. Guevara, déjame a mí un momentito. Eres diputado, me parece, ¿no, Germán? Entonces no te sientas aludido. ¿Hasta qué punto lo de las puertas giratorias condiciona? Pues no sé si es síntoma o si es causa, la verdad. No sé si realmente condiciona. El mercado eléctrico es un mercado muy complejo y yo tengo relación constante con el ministerio, con los políticos del ministerio, con los técnicos del ministerio y se está buscando constantemente una solución. Yo no creo que las puertas giratorias pesen tanto. Más que nada porque si lo miramos bien, los que están sentados, por así decirlo, en los consejos de administración, hace mucho tiempo que salieron del gobierno y tienen muy poca influencia, o les hacemos muy poquito caso ya en las cosas que dicen. Si es a la inversa, espero que no sea. Quiero decir, a la inversa. Si se está legislando ahora con la esperanza de que algún día te toque una puerta giratoria, me parecería muy mal y no lo creo. No lo creo al menos en la gente a la que yo conozco personalmente en este momento en el ministerio. Y de verdad, creo que el sector eléctrico tal y como lo tenemos hoy, tal vez, ya, fíjate que voy a decir que lo puso el Partido Popular en 2013 y lo hizo porque había unas necesidades muy urgentes en ese momento, que eran el famoso déficit de tarifa y que se estaba acumulando constantemente, y creó un sistema para darle una sostenibilidad económica, pero que hizo pagar a los consumidores eléctricos cuando no eran los culpables de esto. Entonces, sí que posiblemente hacía falta una reforma del sector eléctrico en aquel momento. Creo que la reforma no era la adecuada, pero bueno. Bien, no voy a seguir en el tema, simplemente quería conocer tu opinión. Yo creo que había que legislar de alguna forma para, digamos, frenar, ¿no?, esa entrada de los consejos directivos, digamos, a cargos recientes. Hay poderes judiciales, tú lo sabes, hay magistrados en activo que forman parte de los consejos y eso influye. Pero bueno, me ha gustado tu respuesta, creo que es suficiente. Y creo que el compañero Guevara quería entrar, no lo veo.
Ahí estoy. Mira, dos notas. La primera es general. El lenguaje de género político tenemos que mencionarlo siempre, porque alguien ha dicho que es que antes hubo un problema y un retraso en las cuestiones energéticas. Oiga, el Partido Popular, el señor Soria, desde Canarias, nos impuso aquello del impuesto al sol. Nos retrasó prácticamente de ser la primera potencia solar en España, en el mundo, al número 15 o el 20. Luego, el lenguaje de género político hay que hacerlo siempre. No se puede decir, es que los políticos, es que los gobiernos, no. El gobierno de tal y el gobierno de cual. Eso es una idea mía, que lo practico. Oye, Isidoro, muy bien. Intentaré contactar contigo. Mejor tú conmigo, porque ya sabes que llamo a Guevara, llamas a Tenerife y te darán quién soy. Oye, Germán, parece que es de ti, creo que haber escuchado, porque la cabeza ya a uno le baila mucho, el 72% de los hogares tienen menos del 10% de 10 kilovatios, ¿no? Oye, el 98. El 98. Bueno, el 98. Dime cuántos hogares tienen menos del 5%. ¿Tú sabes por qué razón te lo digo? Porque en la curva que formaría el llano de Gauss, porque la de Gauss es perfecta, en la curva de localización posiblemente tengamos que por debajo del 5% tengamos más del 70% de hogares, por debajo del 4,5 kilovatios. Y el resto serán hogares o pequeñas empresas que tienen una potencia superior a 5 y hasta 10. La desviación que se produce en cuanto a la curva y el 92% es tan impresionante que a mí me afecta en mi labor, me afecta en el sentido de que yo estoy luchando por la energía del pobre. Eso sí lo entiendes. Y el pobre seguramente no tiene más de 4,5. Bueno, aparte de lo que decíamos antes, que me tomaron el pelo y me metieron una subida de potencia, eso es otra cosa aparte. No tiene más del 4,5 el pobre, las viviendas pobres en general, de 60 metros cuadrados, 40 metros. Y eso es lo que hay que si te parece bien, hay que desglosarlo de alguna manera y hacerle entender, porque si no, nos aplican la teoría de los dos comensales y el pollo. ¿Tú sabes cuál es la teoría esa? Dos comensales se van a comprar un pollo, pero llega uno, se come todo el pollo y la teoría que dice que el 50% del pollo, uno ha pasado con hambre y otro se ha hartado. Ese es el problema que tenemos con las estadísticas, esas también elaboradas muchas veces por la parte de derechas para que nos traigamos toda esa tontería que nos van diciendo. Gracias y perdonad. Bueno, una cosa que quería decir es que Germán es portavoz socialista de la Comisión de Transición Ecológica. Es decir, no es un miembro del gobierno. Es decir, él es portavoz de la... Es decir, a veces hacemos preguntas como parece que tenemos al gobierno enfrente. No, evidentemente es del partido del gobierno, pero no es el gobierno. Entonces, simplemente tener eso. No, ahora esperas un poquito. El comentario. No, espera un poquito. Le damos paso a Marcos. Marcos. Vale, apago. Y buenas, a ver, antes se quedó en el tintero, dice que los gastos de CO2, ¿por qué los tenemos que pagar todos? ¿No? Si realmente eso va más enfocado hacia la industria, hacia el consumo, o sea, hacia la generación bueno, eso, para intentar sacar de la generación lo que son las industrias contaminantes, ¿no? El tema de los combustibles fósiles. Bueno, eso es porque realmente no está diferenciado en el mercado de generación, o sea, la generación energética, no está diferenciado qué parte de esa generación va destinada a los hogares y qué parte va a la industria. ¿Vale? De hecho, la generación energética es un todo y todo nos afecta. Cuando hablamos de que las nucleares no son rentables porque desde la crisis del 2008 este país ha bajado 15.000 megavatios el consumo de energía.
Y no es solo porque hayamos cambiado las bombillas de casa a LED o se hayan reducido los consumos en los hogares, sino que es por el cierre de industrias en este país. O sea, al cerrar las empresas se reduce el consumo y el problema ya lo tenemos liada. ¿Vale? ¿Cuál es la diferencia con Francia, entre Francia y España? España en 2008 tenía 45.000 megavatios de consumo, ahora tenemos 30.000 o 33.000. Francia tiene 60.000 megavatios, al igual que Alemania. Por eso Francia, con una generación prácticamente nuclear, sí le es rentable y sí tienen capacidad de vendernos a nosotros la corriente, porque realmente ellos tienen capacidad de sufragar todos los gastos generados por esa generación nuclear, ¿no? Pensar que nosotros, nuestros residuos nucleares, le estamos pagando a Francia porque nos los almacena. Y Francia lo que está haciendo es no solo almacenarlos, sino que los está repotenciando y utilizándolos otra vez en las nucleares. Esa es una realidad, ¿no? O sea, España, el problema que tiene es un problema global, ¿no? Y es un problema importante, no solo de generación, sino de consumo también. Hay que repotenciar la industria de este país para que estabilice otra vez el sector de la generación. Si no, al final nos viene todo el coste de la generación encima de los consumidores pequeñitos. Esa es la realidad. Bueno, yo quería hacer, si me permitís, voy a dar una puntualización. El problema, cuando se habla de la emisión de gases, el problema gordo es el costo. Es lo que se llama los beneficios caídos del cielo. Es decir, que hay centrales generadoras que no emiten gases, pero que se benefician a nivel de fijación del precio del coste añadido de la emisión de gases. Es decir, eso para mí es un grave problema. Es decir, las hidroeléctricas y las nucleares que fijan los precios, incluyendo costes que son de las centrales térmicas y de gases. Es lo que se llama beneficios caídos del cielo. Bueno, corto porque yo soy moderador. ¿Alguien quiere intervenir? ¿Yo puedo? Por supuesto, venga, hombre. Vamos a ver, simplemente para, digamos, apoyar a Germán. Vamos a ver. Eliminar, mejor dicho, no eliminar, sustituir las dos leyes que en este momento están regulando, forman parte del núcleo del sistema que tenemos eléctrico. Generar un operador público con un peso mínimamente suficiente y el resto de los proyectos que yo he escuchado, pues me parece que escuché hasta 3 proyectos de ley, más o menos aproximadamente, tenemos que ser conscientes de que eso lleva 2 legislaturas, de que no se puede, digamos, de alguna forma, seguir trabajando en base a bajar los únicos gastos que permiten hacer retornos al conjunto de los ciudadanos. Tiene que ir por otra vía, pero esa vía es una vía lenta. Como ha dicho él, que no hay que legislar en caliente. Sí, pero hay que empezar ya, ¿eh? Guevara, por favor, sé breve. He mencionado a Isidoro, me parece que es, o Isidro. Mira, lo he mencionado por una razón. Tiene detrás de él una fotografía de Pablo Iglesias Pose. Ya me ha dado una nota de quién es. Y después a Germán sí sabía perfectamente que es el portavoz de la Comisión Socialista. Para terminar, soy del Partido Socialista Obrero Español y soy de izquierda socialista. No me metía con él. Le ponía los puntos sobre la I si es que puede ser. Gracias. No, Germán, me expliqué mal. Me refiero que él tiene el papel que tiene. No es el ministro de Industria. Sí, que no soy del Poder Ejecutivo. A eso me refiero. Germán, si quieres. No, ¿alguien quiere intervenir? Miguel. Sí, yo quería hacer un apunte en unas reflexiones que ha hecho Guevara que me parece que son muy importantes. En el contexto actual, estamos hablando de una evolución de precios muy significativa y a pesar de esta segunda o tercera o cuarta tormenta perfecta o de este camino hacia una situación que puede convertirse en permanente, yo lo que he echado mucho de menos en este nuevo contexto es un acompañamiento de medidas sociales para determinados colectivos. Lo he echado mucho en falta.
Curiosamente, Guevara hacía referencia a un umbral de potencia que pueden utilizar o que puede ser demandado por la mayoría de los hogares en España. Estoy de acuerdo con él que probablemente por debajo de los 4,6 o por encima de los 4,6 se encuentren muy pocos, ¿no? Pero también recuerdo Guevara cómo en este país se fomentó precisamente una fuente. Hablamos de la calefacción eléctrica, hablamos en su día de la tarifa nocturna, cómo se promovió precisamente esto y cómo de un día para otro también hace años se acabó esa tarifa plana que teníamos de potencia, ¿no? Y esas personas se vieron obligadas precisamente a contratar otras o a buscarse otras alternativas porque ya no podían pagar la factura de la electricidad sobre la base de la potencia precisamente, ¿no? Bien, pues hoy me preocupa que con esta nueva estructura tarifaria los más débiles y los que tienen menos capacidad económica son los que peor lo van a pasar. Las personas que no tienen capacidad económica para poder plantearse instalaciones de autoconsumo en casa, que no pueden plantearse una instalación de gas natural, por ejemplo, o que no pueden plantearse otras fórmulas que ya no me quiero ni imaginar el coste que pueden tener, pero que para muchas familias sería prácticamente impensable, como puede ser hablar de geotermia, aerotermia o otras soluciones diferentes. La mayoría de los hogares con menos capacidad echan mano del radiador, del calefactor, es decir, una fuente para calentar sus hogares directa, que no depende de ningún tipo de programación. Y les estamos diciendo con esta nueva estructura tarifaria que cuando llegue el invierno, por eso Germán también quería hacerte una pregunta, te lanzo una pregunta, si consideras o no que el hecho de que se ponga en marcha el 1 de junio también ha tenido algo que ver, ¿no? Me preocupa que le podamos decir a esta gente que cuando llegue el invierno se caliente entre las 12 de la noche y las 8 de la mañana o que se espera el fin de semana para calentarse, que es cuando podrán pagar el precio del kilovatio hora, porque cuando quieran hacer vida familiar y vida doméstica con sus hijos y con sus parejas, entre las 6 de la tarde y las 10 de la noche no lo podrán hacer porque tendrán que pagarlo a un precio desorbitado. Germán, por alusiones. Pues sí, pues tienes toda la razón. Bueno, en primer lugar, la nueva factura, la nueva estructura de tarifas entra en vigor en junio, pero estaba planificada para abril. Se retrasa a junio por falta de información realmente. Creo que no, que ese retraso de 2 meses tampoco añade mucha información. Pero es verdad que claro, la nueva factura tiene esa intencionalidad, que es la de disuadir el consumo eléctrico en una serie de horas. Creo que hay que disociar la estructura de la tarifa de los precios que estamos viviendo en la tarifa. Estamos hablando de una estructura nueva de factura, pero estamos hablando de un mercado en el que nos estamos moviendo los 90 euros por megavatio, que es que no es que sea alto, es que no es ni medio normal. Cuando nos movemos en parámetros normales de precios mayorista, bajan muchísimo. Y de hecho, lo has comentado antes, hay una serie de estudios, hay uno de la CNMC, que en los precios de los últimos 5 años, estudiados en los precios de los últimos 5 años, bajaría el precio promedio anual en torno al 3-4% en el hogar medio español. El hogar medio, sí, ya sé que la media, y lo he dicho antes Guevara, que la media es muy perversa con el tema de lo del pollo, pero bueno, cuando se habla del hogar medio no se cogen todos los hogares, se coge el hogar tipo, ¿vale? Que bueno, antes con lo de los 10 kilovatios me preguntabas, pues hay un 25% de hogares que tienen menos de 3 kilovatios y hay otro 40% que tienen menos de 7 kilovatios. Eso es más o menos lo que hay en los hogares, ¿vale? Y hay unos cuantos que tienen de 7 a 10. Es cierto, Miguel, lo que estás diciendo, pero el bono eléctrico, el bono social eléctrico y térmico, hay que mejorarlo mucho y evidentemente hay que quitarles a las eléctricas la potestad para darlo. No sé exactamente cuál es la forma de hacerlo. Ya, aunque sea energía, creo que está más relacionado con consumo y se escapa digamos, a mi ámbito de conocimiento. Quedaría en consumo y bienestar social y habrá que encontrar una manera más clara de hacerlo, que evidentemente que quien estudie el caso y quien certifique el caso sea la administración pública de alguna manera y que una vez certificado las eléctricas no tengan más narices que aplicarlo y ya está.
evidentemente es una cuestión que se tendrá que estudiar para ver una mejora para llevarlo a cabo. Y sí, es cierto que la nueva factura, la nueva estructura de tarifas desincentiva el consumo eléctrico en una serie de horas. También es verdad que son las horas, digamos, centrales del día, con lo cual, si hablamos de calefacción, no son las horas claves para la calefacción. Aquí hablamos de hasta las 12 de la noche, pero si no me equivoco, es hasta las 10 de la noche. Bueno, es un caos, y todavía no me lo he estudiado, porque yo personalmente no estoy en la tarifa regulada. Yo estoy porque mis consumos son muy raros, horarios, y yo acabé en una tarifa para poder ajustarme las horas. Tampoco es una tarifa plana, porque eso sí que es un poquito, no voy a decir estafa, pero casi. Entonces, las horas más caras, que son las pico, son las horas centrales del día y tiene que ver con los picos de consumo empresariales, ¿no? de empresas y comercios. Es cuando, si todo el mundo está consumiendo a esa hora, es cuando se van a disparar los precios. Entonces, la idea es intentar rebajarlos en el promedio. Creo que la nueva factura, la nueva tarifa regulada, necesita un tiempo de vida para poder estudiarla y para poder mejorarla. Yo creo que lo mejor que se puede hacer cuando se toma una decisión es, no se toman a ciegas, hay estudios, pero hay que verla en el campo de prueba real y estar abierto a cambiarla, a mejorarla. Yo creo que no, cuando la política toma una decisión, no debería tallarla en piedra, debería estar dispuesto a reconocer errores cuando se han cometido y a modificarlos lo antes posible. Germán, pero en ese punto, ¿cómo es posible? ¿Cómo de equivocados podíamos estar en el diseño de la anterior estructura para que nos encontremos ahora que de un día, bueno, sí, tuviéramos una tarifa de discriminación horaria que permitía a los hogares disfrutar de 14 horas a un precio X, pero que llegaba hasta las 12 de la mañana en invierno y hasta la 1 del mediodía en verano, y que ahora, curiosamente, 2 o 3 de esas horas se conviertan precisamente ahora en las más caras? ¿Tan mal diseñada estaba esa estructura, o es que ha podido tener algo que ver también el hecho de que ha habido un aumento muy significativo de consumidores que habían decidido trasladar o contratar una tarifa de discriminación horaria frente a la tarifa básica, que era la mayoritaria? Sí. No creo que esté motivado por la cantidad de consumidores que han elegido una tarifa u otra. La motivación tiene que ver con el patrón de generación que estamos viendo y con el patrón de consumo mayoritario. Al final, no es por el hecho de que hubiera más contratación, no creo, evidentemente es lo que decía, no estoy en el centro de decisiones de este tipo de cuestiones, pero por lo que yo entiendo no tiene nada que ver con que hubiera más gente en discriminación y por lo tanto había menor ingreso para el sistema o para las eléctricas, sino que tiene que ver con que se podía dar, con que no encajaban los momentos de generación y consumo con los precios. Y no podía ser que en un momento en el que hay muchísimo más consumo, la tarifa sea mucho más barata. O sea, no obedece a la lógica natural del mercado. Es verdad que en el sector eléctrico pocas cosas obedecen a la lógica natural del mercado, ¿vale? Pero creo que queda mucho por mejorar y mucho por cambiar. Si alguno quiere intervenir, por favor, que levante la mano, que apriete el botón. Y os digo que nos quedan 10 minutos. Vale, me cuesta un poco trabajo intervenir tantas veces, pero bueno. Mira, la carga térmica que coge la vivienda durante toda la noche, las paredes y todo, sería suficiente para darnos temperatura en el resto del día. Sobre todo porque el 90% de las personas trabajamos en una hora donde no consumimos ni calor, ni frío, ni nada. Ahí queda eso. Me puedo equivocar. Gracias. Mira, a raíz de eso sí que quiero comentar una cosa. Nos centramos nos estamos centrando todo el tiempo, no me refiero a este debate, sino en general la sociedad, en el consumo y en el precio. Pero hay una parte del debate que es muy importante y que estamos dejando de lado, que es el no consumo, que es la eficiencia energética y la renovación o la reforma
energética, por ejemplo, de los edificios, de la envolvente térmica. Y en ese sentido hay una cuestión muy importante, que es que evidentemente hay que legislar para que la vivienda nueva esté mejor adaptada y que tenga una mayor eficiencia térmica, pero la realidad es que España tiene un problema, y es que nosotros hemos vivido ya nuestra particular burbuja inmobiliaria y la vivienda nueva en España pues se le espera poco. Y sin embargo tenemos un parque de viviendas muy grande que va a cubrir incluso demanda de primera adquisición de vivienda durante muchísimo tiempo, y tenemos un parque de viviendas relativamente envejecido que no cumple con esos estándares de calidad térmica, por ejemplo. Y ahí es donde hay que incidir. Hay unos planes muy importantes por parte del gobierno ligados también en parte a los planes de recuperación, transformación y resiliencia, los fondos europeos, que son precisamente para la rehabilitación energética de las viviendas. Y lo importante de la rehabilitación energética de las viviendas es hacer actuaciones en conjunto. O sea, no hacer una rehabilitación de una vivienda, sino del bloque, ya no del bloque, sino de manzanas enteras, de secciones completas de vivienda en las ciudades. Y esto es importante porque una inversión relativamente, evidentemente son inversiones importantes, pero en relación a la cantidad de ahorro que puede producir, no con precios elevados, sino incluso con precios normales o precios razonables de electricidad, es muy, muy importante y se amortiza muy rápidamente. Y por eso, si no me equivoco, en los presupuestos generales del Estado de 2021, los que tenemos ahora en marcha, había entre 4.000 y 6.000 millones de euros dedicados a la rehabilitación energética de edificios. Una parte, lógicamente, era para edificios de la Administración General del Estado, pero otra muy importante era para dotar al IDAE de fondos para que pudiera otorgar ayudas para la rehabilitación energética de viviendas. Y yo creo que se va a seguir trabajando mucho en este ámbito porque es una cuestión muy importante, porque al final la energía menos contaminante es la que no se tiene que producir y la energía más barata es la que no se tiene que consumir. Y yo creo que esas dos cuestiones nos tienen que marcar un poco también la línea en la que nos debemos mover. Bien, estoy de acuerdo. nos quedan, sí. Nos quedan 7 minutos. Peña, rápido. En que, nada, que esos planes que efectivamente están ahí y que ya se están poniendo en marcha. Yo conozco concretamente, en el caso de nuestra comunidad autónoma aquí en Galicia, formamos parte de nuestra organización del Observatorio de Vivienda de Galicia y efectivamente las líneas no van a pensadas exclusivamente pensando en la vivienda particular o en el piso de cada uno, sino en áreas integrales completas, no solamente ya de edificios, sino también de barrios enteros, ¿no? Eso estoy de acuerdo que es una línea muy importante. También os pediría, esto sí sería significativo, y tú que estás donde está Germán, quizás también sería inconveniente trasladar una realidad que está ocurriendo y que afecta a muchos consumidores sobre este particular, y tiene que ver con la calificación energética de las viviendas, y que cuando se pongan en marcha estos programas de subvención y de ayuda, se mire mucho si efectivamente hemos logrado subir 1 o 2 o 3 niveles esa calificación energética. Me sorprende mucho que en este país pueda decidir sobre la calificación energética de un edificio, de una vivienda, personas con formación de lo más diverso. Ahí lo dejo. Cuando digo lo de lo más diverso es que prácticamente da igual a lo que te dediques. Sí, tienes unos estudios superiores, da igual prácticamente de qué ramo, y tú puedes decidir si este edificio o aquel otro reúne las condiciones X para ser calificado como A, B, C o D. Eso va en línea con, con la polémica, ¿no? Si no me equivoco, que hubo hace muchísimos años con las colegiaturas profesionales, en la cuestión de las competencias exclusivas de colegios profesionales. Y al final, en muchos casos, con un programa oficial, en este caso, que hay para establecer la calificación energética de una vivienda, pues cualquiera que esté colegiado o incluso sin colegiar de cualquier rama técnica superior, pues sí, sé de lo que estás hablando y es muy curioso que en realidad yo soy ingeniero de telecomunicaciones, ya veis lo que tiene que ver, y yo podría descargarme el programa de la web del ministerio y poner los parámetros de la vivienda. Primero hay que saber qué parámetros son, que no es fácil, pero en cuanto lo has hecho 2 veces, la tercera es gratis. O sea,
Y sí, evidentemente es casi una cuestión formal administrativa que hay que vigilar de cerca si realmente tiene utilidad tal y como está ahora estipulada. Bueno, yo como moderador me voy a permitir, esta es la última intervención porque faltan escasamente 4 minutos y todo el mundo. Yo, a diferencia de los ingenieros, soy economista, yo creo que el problema no está en la demanda, está en la oferta. Y, por ejemplo, una pregunta en factores como los que ya sabemos, la fijación de los costes y tal. La pregunta es, ¿hasta qué punto, hoy por hoy, los mercados financieros no intervienen en la fijación de los precios? Por ejemplo, ¿hasta qué punto Goldman Sachs no interviene en la fijación de los precios que después las centrales eléctricas asumen como suyos? Pues si la pregunta es para mí, me dejas en fuera de juego. Pero... Me explico un poquito, Germán. Es decir, sí. Los kilovatios han entrado en el juego especulativo y se han construido, digamos, bonos y títulos con grupos de kilovatios. Vale, ahora ya sé por dónde vas. Sí. Pues mira, por una parte los mercados de futuros, que es donde sí entran estos fondos de inversión muy importantes y son mercados de futuros como cualquier otro commodity, como cualquier otro activo negociable, pues evidentemente entran en una parte importante en la fijación de precios, pero no en la oferta, en este caso es en la demanda porque están comprando paquetes de energía, porque es un mercado de futuros. Pero si miramos, por ejemplo... Pero influyen en el precio de oferta. Sí, evidentemente, pero si miramos, por ejemplo, los precios de los futuros de en 2022 y 2023, voy a hablar de memoria, pero creo recordar que en 2022 los precios de futuros rondan los 60 euros el megavatio hora y en 2023 rondan los 50 euros megavatio hora en este momento. Eso significa que estas grandes financieras que están entrando en esta compra de futuros, lógicamente para luego revender posiblemente a otros compradores, ¿no? Porque para entrar en el mercado spot a la hora de ejecutarse el futuro, el contrato de futuros, pero están apostando a que los precios van a bajar, porque en los precios promedios del año pasado rondaron los 60. Para el año que viene, el año pasado no, en 2020 no, evidentemente por la COVID, pero en la evolución de los mercados, ahí perdieron, ahí alguien debió perder hasta la camisa, pero bueno. En los precios de futuros llevan una curva descendente para los próximos años, hasta el punto que si comparamos precios de futuros del mercado español con el francés o el alemán, nos llevamos la sorpresa que las inversoras y las financieras que están entrando en estos mercados están apostando a que el mercado eléctrico español va a estar a un precio más bajo que el francés o que el alemán en 2023-24. Lo cual sería la primera vez en toda la historia que tenemos un precio más bajo. O sea que estructuralmente el proyecto que hay de instalación, por ejemplo, de renovables y los proyectos que hay ahora a través de los planes de recuperación, transformación y resiliencia, de instalación de almacenamiento, hace creer a los fondos de inversión, les da señales para decir que el precio de la electricidad en España va a bajar, pero por otra parte nos estamos llevando la sorpresa de que este momento coyuntural, el precio del gas natural y de las emisiones de CO2 nos está reventando todas las expectativas. Y por eso decía que estructuralmente el mercado tiene sentido hacia dónde se está moviendo, pero que corremos el peligro de que este tipo de coyunturas se conviertan en parte estructural del mercado. Y eso es el verdadero peligro, porque habrá necesitamos una reforma integral del mercado, de la estructura que tenemos, del mix de generación, del mercado, de cómo se conforman los precios, de la subasta marginalista. Habrá que ver si es este anteproyecto de ley del dividendo de carbono, de los beneficios sobre retribuidos, el que va a sacar los costes del CO2 del mercado marginalista, porque el mercado marginalista sin estos factores funciona relativamente bien. Y luego, evidentemente, la fiscalidad. La fiscalidad, teniendo en cuenta la carga fiscal, la carga de impuestos que tiene la electricidad en este país, una reforma fiscal es imprescindible ya, cuanto antes. Mi intervención, Germán y demás compañeros, era para que la gente sepa que, digamos, que la fijación de los precios hay agentes importantes que influyen en ese precio. No, porque el otro nos llevaría a un debate
creo que desborda el tema de esta conferencia. Simplemente que mucha gente no sabe, así como no sabe a qué sistema está escrito, no sabe que también los mercados financieros, justamente Goldman Sachs, el banco más importante del mundo, interviene en la fijación de precios. Lo otro nos llevaría a una discusión muy larga. Simplemente agradecer muchísimo a los que intervinieron, a los ponentes y también a los compañeros y amigos que participaron. Explicarles también que hacemos esto en español o castellano porque para que todos nos entendamos. Pues yo no sé si Rogelio quiere decir algo más. Yo por mí, daros las gracias a los tres, pues, y hasta siempre. Rogelio, eres una fundación, fecha. Sí. Yo, en nombre de la Fundación, os doy las gracias a todos por vuestra participación, a los ponentes que respondieron inmediatamente a nuestra llamada y reanudaremos este foro pues en el mes de septiembre, ¿no? Porque ahora realmente julio y agosto pues son meses muy complicados, ¿no? Entonces espero contar con vosotros de cara al próximo curso. Muchas gracias a todos y hasta otro día. Buenas noches. Gracias. Muchísimas gracias a todos por invitarme. Ha sido un placer estar aquí. Hasta luego. Adiós. Hasta Hasta siempre. luego.